cortado, moldeado, producción a gran escala. Nuestro mundo industrializado depende de la eficiencia de estos procesos para mantenerse en funcionamiento. Pero ¿qué sucede cuando la demanda supera la capacidad? Surge la necesidad de crear nuevas tecnologías que las reemplacen. Surge la electroerosión, una tecnología que llevó a otro nivel la precisión de los procesos de producción industrial. Todo esto y más en esta edición de CNN Mecatrónica. Presentado por el grupo de José Barría y Ariel Villanueva. Desde que la electricidad comenzó a dar sus primeros pasos, se observó el efecto destructivo producido por la chispa eléctrica al saltar entre los contactos en el momento de su separación. Este efecto incitó a numerosos científicos a profundizar en su investigación, y ello, unido a una necesidad de la época de buscar un nuevo método mecanizado, diferente a los convencionales, que utilizaban herramientas mecánicas, llevó a la idea de utilizar el citado efecto destructivo como método de reproducción de formas. El año es 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Dada la escasez de oro y cobre, científicos soviéticos investigaban materiales que pudieran sustituirlos como contactos de potencia. Fue así que el 23 de abril de 1943 fue publicado el primer artículo sobre la electroerosión. Si bien su mayor interés investigativo era cómo minimizar el efecto de las descargas, se percataron de que, bajo ciertas condiciones, el desgaste se maximiza, lo que les llevó a pensar en utilizar esta técnica como una nueva tecnología para el arranque de material. Pero no fue sino hasta mediados de la década de los 50, cuando aparecieron en el mercado las primeras máquinas de electroerosión concebidas como tales. Los primeros generadores que existieron producían un gran desgaste de los electrodos en un orden del 100% del volumen, frente a los métodos hasta entonces existentes. De este modo, comenzó a extenderse el concepto de métodos no convencionales para referirse a la electroerosión, frente a los métodos convencionales, diferenciación que perdura hasta el día de hoy. En dichas épocas, la única electroerosión conocida era la penetración, y su aplicabilidad en el mercado era un hecho real y ampliamente aceptado. Es entonces, hacia finales de los 60 y comienzos de los 70, cuando surge la idea de desarrollar la tecnología de las máquinas de electroerosión por hilo, hecho que es considerado por algunos como el tercer gran hito de la electroerosión. Si bien la electroerosión por hilo se ha desarrollado gracias a la evolución de la electrónica y más concretamente a los controles numéricos, estos desarrollos tecnológicos también han tenido su influencia en la electroerosión por penetración. En efecto, puede cifrarse en los inicios de la década de los 80 el comienzo del cuarto gran hito de la electroerosión, que es la que liga la tecnología de los CNC con la electroerosión por penetración. Dado que la electroerosión es un proceso que permite el mecanizado de piezas que, bajo sistemas convencionales de maquinado, no se logra realizar, se puede emplear para dar formas sencillas o complejas, desprendiendo virutas muy finas mediante una herramienta llamada electrodo, el cual se acerca a las piezas sin tocarlas, originándose entre ellos una serie sucesiva de descargas eléctricas. Con este proceso se logra trabajar materiales como acero, aluminio, bronce y todos aquellos que presentan como característica una buena conductividad. Para comentarnos más el funcionamiento de estas máquinas, invitamos a nuestro experto regional, el estudiante de mecatrónica Josué Barría, que se nos une por llamada debido a las medidas de distanciamiento social. Bienvenido, señor Barría. ¿Qué puede comentarnos acerca de las máquinas de electroerosión? Bueno, contestando a tu pregunta, señor Ariel Villanueva, cuando hablamos de máquinas de electroerosión, como todas las personas que trabajamos con ellas sabemos, es importante mencionar sus partes fundamentales, porque cada una de ellas realiza un trabajo en específico que son importantes para en sí el proceso a nivel general. Sus partes poseen una bancada o armazón, conocida más técnicamente, que sirve de base para los elementos, una mesa de trabajo, que es donde se ensamblan todas las partes, la unidad de filtrado, ya que trabajamos con agua, con el sistema de circulación de dicho líquido, su filtrado y enfriamiento son importantes. Esto se debe a que como trabajamos con
altas cantidades de calor y electricidad, este líquido suele calentarse mucho y esto puede ser perjudicial para la seguridad de las personas, así que el sistema de filtrado es importante. El generador de impulsos, que puede estar incorporado en la banda, pero que generalmente se halla en un armario aparte y se sitúa al lado de la máquina. Este también es sumamente importante. La unidad de CNC, que es la que se acopla a la máquina, en esto es parte del proceso de cortado de la electroerosión. Este permite que unos elevados niveles de automatización se estandaricen dentro de la máquina, porque la precisión de las máquinas CNC es muy importante, incluso supera la precisión humana. Esto ya lo vemos, por ejemplo, en las máquinas de impresión 3D o la máquina de cortado láser, que se requiere un alto nivel de precisión para obtener una calidad óptima en el proceso, y tales unidades deben estar incorporadas en la máquina. Entonces, también debemos mencionar que en el armazón es el que constituye el esqueleto de la máquina, aunque debe tener formas diversas para su adaptabilidad. Ha de estar concebido para servir como base de sujeción de todos los elementos y dispositivos necesarios para el proceso de electroerosión. El cabezal, que es un elemento esencial de la misma máquina, ya que lleva consigo el complejo sistema de mecanización automático, y su parte principal, que es el servosistema, ya que esta máquina también cuenta con algunos servomotores de control que actúan en el portaelectrodos, asegurando que el desplazamiento vertical del electrodo siempre sea en el mismo eje. La rigidez de estos elementos puede ser muy cuidada, y el servosistema de control es el encargado de mantener este nivel constante. La mesa de trabajo, que ya la habíamos mencionado anteriormente, es la unidad que se fija a la pieza para su mecanización, según sea el concepto constructivo de la máquina. Como ya lo hemos visto anteriormente, hay distintos procesos de electroerosión. El generador, que ya que sabemos que trabajamos en este proceso con una gran cantidad de energía eléctrica, es necesario un potente generador, y este simplemente lo hace uno de los elementos fundamentales de la máquina de electroerosión, ya que el proceso se constituye mayormente por un fenómeno físico que tiene base a partir de la electricidad o la energía eléctrica. Entonces, continuando con la descripción de la máquina, una parte importante viene acoplado con el sistema de CNC que ya habíamos mencionado anteriormente, debido a que la evolución de esta máquina ha permitido la incorporación de nuevos controles numéricos, ya no solo la CNC. De este modo, las máquinas de electroerosión ya iban equipadas con unidades de CNC que permitían la realización muy variada de una gama de funciones, las cuales han puesto desde entonces un elevado grado de automatización, ya sea a la hora de elaborar piezas, ya sea a la hora de hacer cortes precisos, dependiendo de la técnica que utilicemos, y el grado de automatización y la posibilidad de trabajar en modo inmediato e inatendido durante los largos periodos de tiempo es una de las características muy importantes de este proceso y de esta máquina. Distinguiendo según la forma del electrodo y el movimiento de este con relación a la pieza, se pueden hacer varias subdivisiones dentro del concepto general de mecanizado por electroerosión. La forma de electroerosión más universal es la electroerosión por penetración. Se basa en el avance continuo y servocontrolado de un electrodo herramienta que penetra el electrodo pieza en presencia de un líquido dieléctrico. Según la forma del electrodo y según la profundidad que se dé, se podrán obtener tanto formas pasantes como formas ciegas de geometría complicada. Existe también el corte por electroerosión por hilo, cuya diferencia básica comparada con la electroerosión por penetración es que la forma del electrodo no influye directamente en la forma de la pieza a obtener, ya que lo único que se pretende es realizar un corte en la pieza y no obtener una copia de la forma del electrodo.
Todo ello presupone, por tanto, que el costo del electrodo se reduzca considerablemente, al tener una forma característica que lo hace muy asequible, ya que se puede comprar en el mercado listo para utilizar. Las aplicaciones más importantes de este proceso se encuentran en la fabricación de moldes, la estampación de joyas, plata, monedas, entre otros. En la industria aeroespacial, debido a las condiciones de trabajo de una turbina de avión, el proceso de erosión permite la fabricación de piezas aeroespaciales más seguras que otros procesos. Mientras que en industrias como la automovilística y la fabricación de herramientas de competición, la tecnología de la electroerosión ha estado siempre relacionada con el sector de moldes y matrices. Pero para que estos procesos funcionen de manera automática, es necesario que puedan reconocer el entorno que les rodea, y para esta tarea utilizamos sensores. Un sensor tridimensional compuesto por un cabezal medidor y un mecanismo de giro con rodamientos de precisión. Su propósito es ofrecer referencia para la medición de cada fase del mecanizado. Se utiliza un sensor de proximidad para mantener la precisión de la máquina, mientras que un sensor de corriente mide el amperaje que se necesita para cortar el material. Un sensor de nivel es el encargado de medir la cantidad de líquido en el tanque para que el proceso se dé de forma correcta, mientras que un sensor de temperatura vigila que no se excedan las temperaturas críticas. Bueno, hablando un poco más sobre la segunda parte, que son los procesos de datos, como ya mencionaste, los sensores se incorporan perfectamente a esta parte, porque las señales que provienen de los sensores, por medio de la automatización de estas funciones, gestionan a través de un autómata lógico programable, o PLC, que se puede conectar a la unidad central o incluso puede estar integrado dentro de la misma placa, y a su vez se compone en dos, que la unidad central, que ya es mencionada, que le interpreta el programa y resuelve el problema. Recibe las señales de los sensores, las máquinas, y las envía, y el lazo de control que realimenta el circuito. Entonces, como vemos en la figura, este es como una máquina de herramienta de control, donde vemos los lazos de control, la unidad central, los PLC, que forman parte de la unidad central y que a su vez conectan con los sensores, los actuadores y las electroválvulas, y esto crea una interfase de usuario que es amigable para el uso. Entonces, en la imagen también podemos observar la relación entre la entrada de los sensores y el proceso de datos que tiene el programa, o que está formado por un código que podemos ahí ver, que lo ilustramos como programa. Y como último comentario, el PLC en la automatización no abarca funciones de movimiento, sino de procesos solamente. Entonces esto ya sería la parte del CNC. El CNC es una unidad que se encarga de controlar el movimiento de la pieza para realizar el corte, y está compuesto de dispositivo de entrada, unidad de control, sistema de accionamiento, dispositivo de realimentación, monitor. Ya sea por sus proezas técnicas o por el efecto que ha tenido en nuestra sociedad, los sistemas de electroerosión están aquí y han llegado para quedarse.